Buenas tardes, ¿cómo están mis queridos alumnos? Siguiendo con nuestra unidad de Edad Media, quiero hablar hoy de la decadencia del feudalismo y sus consecuencias. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuál es la característica de esta época pasada por sobre todo en Europa? Muy bien. Los factores fundamentales que produjo la decadencia del feudalismo como sistema político imperante en Europa fue fundamentalmente el resurgimiento del comercio y la instalación de la industria. Muy bien, ¿y cuál industria por sobre todo? La industria textil. Muy bien, además que los cruzados o las cruzadas contribuyeron a la unión de Occidente con Oriente. ¿Por qué motivo? Porque estos cruzados eran religiosos que iban a defender el sagrado sepulcro y otros objetos de la religión. Muy bien. Además de esto, ¿qué favoreció? Se reanudó la navegación por el Mediterráneo. Esto es muy importante como ocurría en el tiempo de los fenicios, ¿verdad? Y el tráfico en los puertos de las regiones orientales. Entonces, estos puertos empezaron a operar de nuevo con mucha intensidad debido a los productos que se traían de Oriente hacia Occidente. Eh, ¿Y qué trajo esto también eh, como característica? En las ciudades, en los burgos, que se llamaban las ciudades, los burgueses aumentaron sus riquezas. ¿Mm? Y les voy a hablar enseguida por qué. Los burgueses o habitantes de la ciudad, formada por comerciantes y artesanos, aumentaron su riqueza y por ende su bienestar. ¿Por qué? Porque empezaron a acuñarse de nuevo las monedas que ganaba, estas monedas iban ganando la clase rural o los campesinos eh, con la venta de los productos. Recuerden ustedes que la tierra que tenían los señores feudales la cultivaban los campesinos, los labriegos, y estos de a poco fueron vendiendo su parte de los productos, y con este dinero que iban obteniendo, pagaban su libertad a los señores feudales. Entonces, esto no necesariamente a los señores feudales, ¿verdad? Eh, También a los burgueses que tenían a su cargo estos campesinos, iban ganando su libertad mediante el pago con estas monedas. Al aumentar los ingresos de los campesinos y lograr su libertad, se refugiaron en el burgo, en la ciudad. Quedaron ellos en la ciudad, y las cartas o fueros logrados, los fueros logrados adquirían estabilidad al transcurrir un año. Estas cartas o fueros les entregaban cuando ellos a través del pago ganaban su libertad. Así la servidumbre disminuyó en el siglo XIV. Los señores buscaron aumentar los impuestos y los burgueses y clérigos se opusieron y buscaron leyes que los protegiesen o los protegieran. Y de esta manera nació la Constitución. Las constituciones que en 1913 en Inglaterra, cuando los burgueses y los
los clérigos se juntaron para protegerse de los abusos o los altos impuestos que les colocaban, y entonces así nace la Constitución. Las ciudades libres se aseguraron contra estos abusos feudales, sin romper relacionamiento con ellos. Seguían subsistiendo el sistema político, y así ciudades libres como Venecia, Génova, Florencia, en Italia, y otros de Alemania prestaban y recibían vasallaje a cambio o con los valores puestos de paz y guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que el vasallaje recibía protección, pero a la vez daba protección a sus señores. También poseían blasones, sellos, estandartes, o sea, había una representación como ciudad libre. Estos detalles demostraban de alguna manera libertad. Sin embargo, la libertad no era plena. Hasta la ciudad podemos decir que eran plenas, pero no toda la comarca. Bueno, estas fueron llamadas comunas, a lo que me estoy refiriendo a las ciudades, ¿verdad? En Francia estas comunas se conocieron con el nombre de consejos. En Francia eran consejos los que gobernaban estas comunas. En Castilla se llamaban repúblicas. En Italia y ciudades libres imperiales en Alemania. Muy bien. Entonces, repasando, comunas en Francia específicamente, consejos en Castilla, repúblicas en Italia y ciudades libres imperiales en Alemania. ¿Por qué repaso? Porque república viene de Roma y república se llamaba en Italia. Muy bien. El gobierno de estas ciudades, generalmente por magistrados electos anualmente por los ciudadanos. ¿Quiénes eran los que gobernaban? Entonces eran magistrados, cuyas elecciones tomaban distintos nombres, que ya les dije: consejos, ayuntamientos o cabildos. Eran los lugares de gobierno. Las luchas entre burgueses y ciudadanos pobres por el poder facilitaron la llegada de tiranos al poder. Muy bien. Esto es muy claro, ¿verdad? Porque el que asumía el poder, entonces, como iban creciendo los electores, cada vez era más grande la competencia, diríamos. El trabajo y el comercio en las ciudades. El Mediterráneo era la vía de comunicación con el Oriente, de donde traían pimienta, nuez moscada, clavo de olor, canela, piedras preciosas, perfume, incienso, azúcar, seda, algodón, alfombra, marfil, porcelana. Bueno, estos eran los productos que se traían del Oriente y que en Europa eran muy codiciados. Los grandes puertos del comercio oriental eran en la zona bizantina, Constantinopla, y en las tierras musulmanas, Alejandría, Antioquía. Las flotas italianas dominaban el Mediterráneo, así Génova y Venecia con el comercio, y Florencia y Milán por sus industrias. Ya les dije que las industrias que más florecieron eran las textiles. Por los Alpes hacia el Rin al norte,
Esto generalmente se producía a pie y a lomo de animales, burros por sobre todo. Las guerras y las rivalidades eran frecuentes entre las ciudades libres. Otras se unieron para protegerse. Así ciudades se unieron en ligas. Las más poderosas fueron las que formaron parte entre las del Imperio Germánico. Hansa Teutónica se llamaba o Liga Hanseática. Y estas, las más famosas eran la de Lübeck, Hamburgo, Bremen, ¿verdad? Que se unían para defenderse de los piratas, por sobre todo que ingresaban por el Báltico. Para proteger el comercio del norte se unieron en más de 70 ciudades confederadas contra los piratas del Báltico. Poseían gran flota y monopolio en el comercio e importante papel político en el Sacro Imperio Romano Germánico. Los asuntos de la Hansa eran resueltos por un consejo que estaba en Lübeck. Las ciudades medievales estaban rodeadas de macizas murallas y de bastiones que les daban apariencia de inmensos castillos, con calles estrechas y tortuosas, sucias por sobre todo, porque en ese tiempo no había cloacas ni, vamos a decir, lugares donde depositar los desperdicios. Esto cambia con el advenimiento de los burgueses que construyeron hermosos y suntuosos palacios. Los edificios públicos, la iglesia, el ayuntamiento, cuando fueron construyéndose, también los burgueses quisieron mejorar sus, vamos a decir, sus casas o sus palacios. Recuerden que palacios son lugares donde se vive y castillos es para la defensa. Muy bien. También podemos decir de que caravana de comerciantes cruzaban los Alpes y seguían las riberas del Rin. Hizo afluentes desde Italia hasta el Báltico. Transportaban productos del oriente, los señores feudales aumentaban sus impuestos, o sea, peajes. Esto también es importante, que cuando los feudales del norte se percataron de que desde Italia iban muchísimos vendedores o comerciantes, entonces ellos empezaron a aumentar sus impuestos tipo peajes. Recuerden que estos impuestos tipo peaje nosotros seguimos pagando con la Argentina, principalmente en Santa Fe, como desde antaño. El préstamo a interés y la usura fue la práctica común. ¿Por qué motivo? Porque recuerden ustedes que aumentaron las monedas que cada ciudad también acuñaba. Bueno, la iglesia prohibió que se practicara la usura. Aparentemente los católicos acataron más y los judíos menos. Y los judíos que eran mal vistos supuestamente por ser los que mataron a Jesús. Con este pretexto, ¿verdad? Los judíos eran odiados, inclusive obligados a ser identificados con una determinada vestimenta y a vivir aislados. Sin embargo, prontamente ellos mejoraron por ser los más grandes bancarios. En la Edad Alta Media había desaparecido el uso de la moneda. Con el crecimiento del comercio y la industria se necesitó como un auxiliar para poder hacer mercar. En cada ciudad acuñó su propia moneda, que es lo que les dije. Bueno, queridos alumnos, espero haber llegado a ustedes con esta lección y ya les coloco algunas preguntas para evaluar lo desarrollado. Un abrazo a todos y nos seguimos viendo.